cuando le quitaron la corona de su cráneo, vieja, pesada, con piedras ennegrecidas y trozos de piel en el interior, salieron gusanos vivos de la calva y desdentada coronilla. Blanquecinas y pegajosas, caían sobre los hombros del duque, resbalaban por la nuca, se escondían en los pliegues del cuello y se movían entre el cabello. Nadie gritó. En las habitaciones reinaba el silencio, solo roto por el crujido de las tablas del suelo y el olor a jabón, con el que se intentaba en vano disimular el hedor a podredumbre. El duque Thibaut de Creven, noveno gobernador de la Marca Oriental, llevaba semanas sin levantarse de la cama. Su lecho, amplio y con un dosel tallado, estaba cubierto con telas de plomo impregnadas de pociones y sudor humano. El cuerpo, que en otro tiempo había sido glorioso en los torneos y temible en las tribunas del ayuntamiento, estaba hinchado, reventado y supuraba una sustancia amarillenta. El pelo del pecho estaba pegado, las uñas se habían vuelto azules y le salía pus por los oídos. Según el informe del médico Etienne Bellevaux, la caja craneal en su parte superior se separa de la carne, el hueso se nota al tacto como una piedra y se agita bajo la piel. Los médicos que llegaron de Rouen y Blois se negaron a entrar más de una vez. La entrada al dormitorio se trataba con vinagre caliente y humo de brea ardiente, pero el hedor lo impregnaba todo. Bajo los aposentos en la oficina privada, el escribano Jean de Melois escribía: «Siento su muerte como el olor de la col podrida y cada noche le oigo delirar con nombres de personas fallecidas hace mucho tiempo». El duque sabía que se estaba muriendo. Primero ordenó que lo rociaran con agua bendita, luego que le cortaran el pelo. Después pidió que trajeran a un niño sirviente para que su aliento inocente ahuyentara a los espíritus, pero el niño murió 3 días después por vómitos y fiebre. Después de eso, el duque permaneció en silencio durante 2 días. Cuando volvió a hablar, sus palabras eran incomprensibles. «No abráis la tumba, me pica, me llaman». Los sacerdotes, el franciscano Guillaume y el capellán Paul de Tours, se turnaban para velar su lecho, pero un día ambos se negaron a entrar. Paul, según la dama de la corte Marion de Quétan, se orinó al ver sus ojos, ya que las pupilas se habían convertido en rendijas, como las de un animal. Según los informes oficiales, todo comenzó en verano. El duque, mientras cazaba, se cayó del caballo y se golpeó la cabeza contra una piedra. La hemorragia se detuvo con un vendaje impregnado en hierbas. 2 días después comenzó la debilidad. Una semana después, la fiebre. En la segunda semana empezó a caerse el pelo y la piel de la coronilla se volvió pegajosa y con ampollas. El doctor Gilles Beran escribió en un tratado fechado ese mismo año: «El caso del duque de Creven provee que, tras un traumatismo combinado con una putrefacción interna, se produce una descomposición del cerebro vivo. No puedo juzgar de dónde procedían las larvas del cráneo, pero su cuerpo se pudrió en vida antes de morir. En el castillo de Saint-Marc, donde vivía el duque, se reforzó la seguridad. Su hijo, Raúl, de 22 años, solo fue admitido 3 veces. La última vez salió llorando y murmurando: «Ya no sabe quién soy». Los sirvientes cambiaban cada 2 días. Muchos se marcharon a monasterios, asegurando que habían oído gemir las paredes de las habitaciones. Uno de ellos, un anciano llamado Lancelin, desapareció. 6 días después encontraron su cuerpo en un pozo, con el rostro desfigurado y las uñas arrancadas. En la corte se susurraba: «Es el castigo por lo de Marsella». Se hablaba de la ejecución secreta de un hereje de las tierras del sur, un predicador itinerante cuyas últimas palabras fueron una maldición. Se decía que el duque lo había mantenido encadenado, sin darle agua, y que lo había visto morir mientras le decía:
No eres más santo que yo, solo que tu lengua se pudrirá más tarde. El vino con el que daban de beber al duque estaba mezclado con opio. Le hacían enemas con aceite y decocciones de moluscos. Cerraban las ventanas herméticamente. Cada 3 días cambiaban las almohadas, porque desprendían un olor a cadáver. Vertían el agua de la palangana con oraciones. Una vez se le rompió un dedo de la mano derecha y de allí salió un gusano. El médico dejó caer el instrumento y huyó. Nadie sabía si seguía vivo por la noche. A veces abría los ojos y decía, «¡Qué malos papeles! No deben saber cómo temblaba ante él. No está claro quién era él. Quizás el embajador español al que rechazó 3 veces, quizás el inquisidor que había llegado de Aviñón, quizás el propio padre de Raúl, a quien el duque había traicionado en su juventud por un título». En la última semana, a Thibault le apareció una grieta en la frente. Primero fue una fisura, luego una úlcera. A través de ella se veía una neblina. Uno de los escribanos, Hugo de Chancel, lo describió más tarde como el aliento de un muerto saliendo por el hueso frontal. Más tarde se encontraron larvas en ese lugar, y fue precisamente de allí de donde salieron cuando le quitaron la corona. Antes de morir, el duque gritó, «Mi madre se pudrió como una perra y yo me pudro por ella». Se oyó a través de las puertas. Olía tan mal que el monje que vino a leerle la última oración se quedó ciego de un ojo. El cuerpo de Tibo se hinchó como un saco de aire. Por la mañana ya no respiraba. Le quitaron la piel de la cabeza junto con la corona, debajo de la cual había larvas. Mientras el cuerpo aún estaba caliente, intentaron tratarlo con vino y sal, pero la carne se desprendía. Uno de los médicos sugirió una autopsia, pero lo echaron. El embalsamamiento fracasó. Las vísceras ya se habían descompuesto. Llevaron al duque al templo en un sarcófago cerrado, cubierto con un velo de plomo. La gente guardaba silencio. El olor se percibía incluso a través del metal. El segundo día después de la muerte del duque comenzó con un motín en la cocina. 2 cocineros se negaron a cocinar, alegando que las ratas que se habían metido en el sótano estaban mordiendo trapos con restos de carne podrida. Uno de ellos, un joven llamado Remy, declaró bajo juramento que, por la noche vio cómo salían insectos blancos de debajo de la puerta de los aposentos del duque y que uno se le clavó en el tobillo. Le cauterizaron la herida, pero al cabo de un día Remy comenzó a delirar y murió. Mientras tanto, la duquesa Ágata, con quien Tibo apenas había hablado en los últimos 10 años, declaró 3 días de luto y se retiró a un convento en la abadía de Saint-Clair. Los rumores sobre su embarazo fueron inmediatamente acallados. El encargo de acabar con los rumores recayó en el sacerdote Paul de Tourne, quien, bajo amenaza de excomulgación, condenó a muerte a quienes repitieran la mentira sobre el vástago, supuestamente concebido de un cuerpo impuro. El heredero Raúl, debilitado por el miedo y la falta de apoyo en la corte, asumió el cargo sin pompa. La coronación se celebró en penumbra, sin celebraciones, bajo un cielo gris. La corona principal, de la que se rasparon las larvas, fue sustituida por un antiguo tocado de los antepasados. Solo 5 vasallos mayores prestaron juramento. Los demás se excusaron alegando fiebre. Según el cronista Arnaud de Vienne, la corte estaba desierta y solo el olor a pus viejo en los salones recordaba el poder del difunto. Entre los sirvientes y clérigos comenzaron a desaparecer documentos. Las notas personales del duque fueron quemadas en la chimenea al tercer día. Jean de Melun afirmó haber visto a un desconocido vestido de negro prender fuego a un baúl en la biblioteca. Entre los documentos destruidos había cartas dirigidas al rey de Francia, instrucciones para investigar el caso de un sacerdote reformista y una lista de personas a las que el duque quería eliminar antes de las elecciones. Ahora todos ellos seguían con vida y se dirigían a la corte.
Entre ellos destacaba Guillaume de Crécy, un antiguo consejero que Thibaut había desterrado 5 años antes por ideas perniciosas. Guillaume regresó, se colocó a los pies del trono durante la oración y no dijo ni una palabra. 3 días después se puso al frente de la Cancillería de Raúl. Algunos decían que lo habían visto con una bolsita que tenía el cráneo de una rata que sacaron del sótano del ala del duque. Llegaron a la capital los embajadores de las casas católicas, de Navarra, de Milán, de Aviñón. Todos querían saber si era cierto que la muerte del duque era un signo de purificación. Uno de ellos, el monje embajador Urbano de Burdeos, trajo consigo un trozo del sudario y afirmó que, en la casa donde vivía el demonio, no podía quedar ni nombre ni sangre. En respuesta a esto, Raúl ordenó emparedar el dormitorio de Tiburón y colgar sobre la puerta una cruz clavada con clavos de plata. Sin embargo, el olor que salía del suelo no desapareció. Incluso 2 semanas después, las paredes seguían húmedas y salía aire caliente de las juntas. Así lo atestiguaron los constructores contratados para la reparación. Las tablas debajo de la cama estaban podridas, la tierra debajo de ellas era pegajosa, gusana y respiraba. Uno de los obreros, llamado Edmundo, desapareció. Su cuerpo fue encontrado 8 días después. Se había asfixiado en el sótano, junto a un pozo cubierto de maleza, del que salía una niebla. Todo esto causó alarma entre el pueblo. Los sacerdotes de la corte comenzaron a celebrar misas de expulsión de la podredumbre. Sobre el castillo comenzaron a volar pájaros, una bandada de cuervos que antes anidaban en el cementerio. El mayordomo Martin de Grenet escribió en una carta a su hermano: «Ya no distingo quién está vivo y quién se está pudriendo». Mientras tanto, las consecuencias políticas se agravaban. El cardenal Renaud de París envió a Saint-Mars a su legado, Jérôme de Plenier, con una carta en la que decía: «Si la muerte de Thibaut fue consecuencia de una maldición y no de la mano de Dios, su linaje debe ser exterminado». Este documento fue posteriormente retirado de los archivos, pero se conservó en una copia encontrada en un monasterio abandonado en Armañaca. Raúl, a pesar de su corta edad, se convirtió en una marioneta. Sus allegados eran Guillaume de Crécy, un antiguo exiliado, el capitán de la guardia Simón de Goni, que había regresado del norte de Italia con una sospechosa herida en el cuello, y la condesa Alisenda, hermana de Thibaut, viuda de un marqués sin hijos. Comenzaron a recoger en secreto firmas para trasladar la residencia a un lugar más limpio. Pero el cadáver del duque, incluso enterrado, no daba tregua. 3 semanas después del entierro, la tapa del sarcófago se agrietó. Según el testimonio del monje Domingo, una sustancia blanca salió por la rendija, como aceite, pero olía a pus y plumas quemadas. Ese fue el día en que se cerraron las puertas del monasterio. En las puertas apareció una inscripción grabada con un cuchillo. Él susurra desde abajo. A partir de ese día comenzaron las ejecuciones. Primero ahorcaron a 2 guardias, acusados de permitir que se propagara la enfermedad. Luego ejecutaron al boticario, acusado de mezclar droga en el ungüento. Después desapareció la comadrona que había atendido al duque en sus últimas noches. No se necesitaban pruebas. El miedo lo hacía todo. Raúl, según la última carta del monje Guillaume, ya no dormía, no comía, hablaba solo y temblaba cuando entraban los pájaros. Le pareció que la corona, que yacía en un cajón, se cubría de nuevo de piel. Ordenó que la quemaran, pero el metal no se quemó. Entonces escondió la corona en un sótano y ordenó que nadie hablara de ello. Cada día que pasaba, la noticia de la descomposición del poder en la Marca Oriental llegaba a los vecinos. Las tierras del sur enviaron un ultimátum: o se transfería el poder al tutor eclesiástico o comenzaría la invasión.
Los condados del norte dejaron de pagar tributos. Algunos vasallos declararon su independencia. Uno de ellos, Edgar de Somme, envió una carta en la que llamaba a Raúl hijo de un cadáver y se negaba a reconocer su autoridad. Todo ello conducía a una catástrofe inminente. La gente susurraba en la ciudad: la corona se pudre, el heredero es débil, y en los sótanos aún se oye una voz. Los guardias del monasterio de Santa Clara, donde se conservaba el cuerpo, afirmaron que, en la cuarta noche después del recuento de las reliquias, sintieron calor procedente de la losa de piedra. Uno de ellos, llamado Florán, se quemó la palma de la mano al tocarla. A las pocas horas comenzó a tartamudear y murió a la mañana siguiente con espuma en los labios. Sus últimas palabras fueron: «Han roído el hueso, he oído cómo crujía». Se prohibió abrir el sarcófago, pero corrieron los rumores. El cadáver del duque aún respiraba. El médico de la corte, Belvo, a pesar de su partida oficial, regresó en secreto, colándose en la capilla durante la noche. Su informe, encontrado más tarde en las paredes derribadas, contenía la siguiente anotación: la carne no se ha descompuesto por completo. Del cráneo sale una sustancia de color oscuro en la que se perciben movimientos. No es pus, es algo vivo. Para entonces, Raúl ya no salía de las salas interiores. Su alimentación se limitaba a pan, rábano remojado y agua. Rechazaba la carne, diciendo que se movía dentro de él, como en su padre. Rechazaba reunirse con los embajadores. Guillaume de Crécy y el capitán de la guardia, Simon, se encargaban de la administración. Juntos reunieron un consejo secreto en el que se tomó la decisión de destruir el cuerpo. Lo justificaron alegando el peligro de epidemia. Intentaron quemar el cadáver por la noche. La hoguera se preparó en el patio de la iglesia, en un pozo excavado y rodeado de tablas impregnadas de brea. No se permitió la entrada a nadie, excepto a 3 sirvientes y a Guillaume. Sin embargo, según el testimonio de la monja Adelina, el fuego no tocó la carne. Crepitaba y supuraba, pero no ardía. La piel se derretía como cera y de su interior salían criaturas. El sirviente Arman huyó del lugar de la quema y al día siguiente fue encontrado ahorcado en el establo. En su boca encontraron un mechón de pelo. La sirvienta, que reconoció en él las canas del duque, se desmayó y nunca volvió a despertar. Después de esto, el consejo cerró la capilla. En la entrada colgaron un sello con la imagen de un arcángel, atravesando con su espada a una serpiente. Prohibieron hablar del difunto. Cualquier mención sobre él se castigaba como herejía. Sin embargo, entre el pueblo comenzaron a circular nuevos rumores: que el duque no había muerto, sino que se había convertido en una cosa bajo la piedra, que ahora susurraba a quienes se acercaban por la noche. Al mismo tiempo, el estado de Raúl empeoró. Dejó de hablar. Caminaba por los salones con un abrigo de piel, incluso en el calor, asegurando que le consumía un frío interior. Le aparecieron úlceras en el cuello. Uno de los sirvientes lo describió así: los granos se fundían como charcos y apestaban a ácido. Raúl se rascaba hasta sangrar. El capitán Simón ordenó atarlo a la cama, pero el joven duque rompía las cuerdas y gritaba: «La corona me llama, quiere volver». A la cuarta noche después del fallido intento de quemarlo, Raúl desapareció. Lo encontraron por la mañana, sentado en la capilla, desnudo, en un rincón. Sostenía un trozo de madera carbonizada con el que había intentado excavar la losa. Tenía las manos ensangrentadas y las uñas arrancadas. Repetía: «Él habla a través de la piedra, pide que salga». Lo encerraron en la torre oeste. Los médicos, llamados desde Orleans, escribieron: «Derrota mental causada por el miedo, el hedor y el aislamiento. La personalidad se ha desintegrado. Solo queda el cuerpo». Nadie volvió a verlo. Oficialmente, había caído en el santo silencio.
De hecho, fue borrado de la línea de sucesión. Guillermo de Crecy declaró la regencia temporal, pero en ese momento la situación se descontroló. Las tierras del sur, esperando el debilitamiento del poder, se movieron hacia el norte. Primero se separó Viñón, luego el condado de Chartres. El embajador del trono de Toulouse llegó con 30 lanceros y nadie se lo impidió. Ocupó la sala oriental, donde antes se guardaban los símbolos del poder. La curia papal envió una proclamación. Si el cuerpo no es entregado a la tierra según los cánones, si la carne no es devuelta al mundo, el espíritu no puede ser salvado y la tierra debe ser purificada por el fuego. Esta amenaza fue tomada al pie de la letra. 6 días después, los monjes de Saint-Clair fueron expulsados y la capilla incendiada. El fuego duró 3 días. Se cree que el sarcófago quedó bajo los escombros. Después de esto, la gente comenzó a abandonar los límites del castillo. En la casa de las sirvientas quedaba menos de un tercio del personal anterior. De los 40 escribanos, solo quedaban 4. De los 8 boticarios de la corte, no quedó ninguno. En los sótanos comenzaron a aparecer hongos que olían a sangre agria y leche podrida. Los recogían y los quemaban. Entre los que se quedaron comenzó a extenderse el insomnio. Los médicos lo atribuían al mal olor, pero uno de los caballeros afirmaba: por las noches se oyen pasos en la sala de la escalera del trono, pero allí no hay nadie. La familia de Crevenmont se vio amenazada. La maldición popular, la misteriosa enfermedad del heredero, la rebelión de las ciudades y el miedo al propio cadáver del duque convirtieron el ducado en un foco de peste. En los condados vecinos comenzaron a prohibir los matrimonios con miembros de la familia. Uno de los embajadores, un hombre de la familia de Chalon, dijo: «No es una familia, es un absceso que se ha abierto solo». En el cuarto invierno, tras la muerte del duque Thibaut, se consideraba que su cuerpo ya no existía. Un incendio que arrasó el monasterio de Saint-Clair destruyó los techos de piedra y la tumba quedó sepultada bajo los escombros. Pero el olor, cálido, dulzón, con un toque ácido a grasa rancia y cebolla podrida, seguía saliendo de la tierra. Los viejos sirvientes decían: «Está hirviendo ahí, debajo de nosotros». El poder pertenecía formalmente a Guillaume de Crecy. Raúl, inconsciente y atado a la cama, fue declarado orante por la salvación de su linaje y recluido en la torre oeste bajo la vigilancia de un oficial de la Inquisición. Los médicos ya no acudían. El último de ellos, el dominico Pierre Salust, huyó dejando escrito: «Se le ha desprendido la piel del pecho junto con la cruz a la que se aferraba». El capitán Simón fue asesinado. Lo encontraron en el sótano, clavado a una mesa. En su vientre habían grabado la palabra «siervo». No se acusó a nadie, se ejecutó a los cuerpos, pero no a las almas. Los cuerpos eran vulnerables, las almas ya estaban condenadas. El liderazgo pasó a manos de Alisenda, viuda del marqués y tía de Raúl. Ella reunió un nuevo consejo, pero ya no en el salón del trono, que estaba tapiado y bajo el cual se oían movimientos. Los informes de marzo del año siguiente dicen: el techo se derrumbó. De las grietas salía humo. Las barandillas de madera se pudrieron en una noche. La gente no entraba allí. Solo quedaba una sombra. La familia de Crevemont se quedó sin vasallos. Uno tras otro juraron lealtad al conde de Armagnac, prometiendo no jurar más lealtad a aquellos en cuyas venas corre pus. El último caballero que permaneció fiel, un anciano llamado Thibaut II, tío segundo del difunto, fue encontrado muerto junto al altar. Se había desangrado por la nariz y los oídos. En su bolsillo encontraron una oración en la que pedía: «Señor, no me dejes morir como él».
Mientras tanto, la ciudad alrededor del castillo se fue quedando desierta. Los comerciantes se marchaban, los molinos dejaban de funcionar. Uno de los molineros escribió en la puerta: "El agua ya no gira, incluso ella se va de aquí". El olor se intensificaba. Se podía oler a 3 leguas de distancia. El miedo se extendió como el vapor. Ni siquiera los animales se atrevían a acercarse a los barrancos del castillo. Los caballos se encabritaban, los perros aullaban y las ovejas morían. Alicenda, consciente de que el poder se desmoronaba, envió al rey de Francia a su hombre de confianza, el abad Basilio. Debía entregarle un pergamino con una petición de intervención. Si no se limpia la casa del duque, toda la estirpe caerá. Pero el abad nunca llegó a la capital. Lo encontraron en un puente, sin ojos. Los ojos yacían en las palmas de las manos, cuidadosamente colocados. Entonces Alicenda decidió tomar la última medida: destruir completamente la cripta. Los trabajadores se negaron. Entonces llamó a unos canteros del sur, gente que no conocía el miedo. Eran 6. Comenzaron a desmontar la losa, pero al tercer día 3 de ellos huyeron. Uno de los que se quedó, llamado Bruno, comenzó a rezar y a pedir perdón, aunque era incrédulo. Al día siguiente los 3 desaparecieron. En el lugar de la excavación solo se encontró una mancha quemada y un mechón de pelo. Después de esto, se tomó la decisión de sellar toda la parte inferior del castillo. Se taparon todas las entradas. Las plantas superiores quedaron desiertas. Solo quedaron Alicenda y sus 2 guardaespaldas. Pronto murió uno de ellos a causa del calor y el otro enloqueció, repitiendo: "Pide que le levanten la corona". Raúl no volvió a aparecer en público. La última vez que se le vio estaba de pie junto a una ventana, con el rostro cubierto de llagas y los ojos vidriosos. El escribano Jean de Melun lo describió así: estaba de pie mirando al vacío, como si supiera que ninguno de nosotros tenía ya futuro. En primavera, cuando la corte ya había sido completamente abandonada y el ducado había sido prácticamente abolido, llegaron a las ruinas mensajeros del rey. Encontraron un lugar desolado. De toda la familia de los Crevenones solo quedaba viva Alicenda, que yacía en la capilla, en un charco de pus. Tenía el rostro vuelto hacia el techo y la boca abierta, como si hubiera intentado gritar, pero no hubiera tenido tiempo. En una nota que se encontró junto a ella estaba escrito: "Él quería que miráramos. Quería que recordáramos cómo es el poder cuando no se utiliza, solo se teme". Posteriormente, en el lugar del castillo, se erigió una cruz de piedra. A su alrededor, un terreno baldío. Nadie vivió allí durante décadas. La familia Crevemont fue declarada extinta. El ducado pasó a estar bajo el control directo de la corona. Todos los documentos fueron confiscados. Todos los símbolos quemados. Sin embargo, se conservaron copias de los documentos confiscados. En ellos se mencionan signos de descomposición inusual, parálisis política y desintegración del poder que proviene del cuerpo. Tratados posteriores, redactados en colegios médicos, señalaron este caso como un posible ejemplo de contagio a través del tejido afectado por el poder. Y el pueblo, años después, seguía diciendo: cuando le quitaron la corona, salieron larvas de su cabeza. Eso significa que el poder llevaba mucho tiempo muerto, solo que nadie notaba el olor.